Edgardo, qué gusto tenerte en esta entrevista para MX. Primero quisiera nada más comentar para que nuestra audiencia lo sepa, que tú te encuentras en la provincia turca de Hatay, en donde el Internet pues no es el que quisiéramos tener siempre a la mano. Entonces es posible que haya alguna clase de interrupciones en esto, pero bueno, te envío un saludo y un abrazo grande. Felicidades, Temoris. Qué placer estar contigo nuevamente. Es un gustazo. Oye, bueno, pues ya has estado interviniendo en el tema de Lozoya, que es uno de los escándalos del momento, no solamente por lo que él pueda revelar con respecto a las personas, a sus cómplices, o presuntos cómplices, mantengamos la formalidad, sino también porque ha recibido un trato de privilegio, o sea, en esta compleja negociación que deben estar teniendo para conseguir que aporte la información, ha tenido un trato que parece irregular y también por las filtraciones que se han dado, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué es lo que estás viendo tú? Toda democracia se basa en un Estado de Derecho donde el principio de igualdad ante la ley es fundamental para que la democracia pueda funcionar. Una democracia en donde las y los ciudadanos se sientan eh, partícipes de un Estado de Derecho en donde las personas son iguales ante el sistema judicial y la percepción del trato preferencial al señor Lozoya, dada su condición de imputado, es algo que llama muchísimo la atención, comenzando por la forma en que se derivó su presencia física en territorio español, en territorio mexicano, en donde inmediatamente fue llevado a un hotel 5 estrellas, un hospital, en una suite 5 estrellas, en donde ahí estuvo, no hay que revelar obviamente el problema de salud que tiene el señor por un tema de privacidad, de derechos humanos, pero hay un elemento importante que es la transparencia en cuanto a que un fiscal salga a la opinión pública y explique que por razones de gravedad de salud se lo tiene en tal lugar y por lo tanto no se le aplican las mismas reglas que se le aplican a cualquier persona extraditada que llega a México. Entonces hay un tema que después se manifestó también preocupante en las audiencias iniciales, en donde de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales que rige en México, deberían ser públicas. Públicas no quieren decir presenciales. En una pandemia no podemos esperar que decenas de personas se amontonen en una audiencia inicial, pero sí se puede garantizar la publicidad constitucional de la audiencia inicial. Me preocupa el hecho de que no se haya tipificado una causa por delincuencia organizada, más allá de que sí se le tipificó lavado de dinero, o sea, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, pero eso no es suficiente. Eso también se le imputó a Javier Duarte, y después terminó el caso de Javier Duarte en la impunidad. La tipificación que se le aplica a Lozoya es una tipificación muy limitada, diseñada para no abarcar la red criminal que presuntamente lo acompañó en los delitos que se le imputan. Y eso es algo que me preocupa muchísimo porque el objetivo final de todo sistema judicial, recuerden, se divide en 4, que hay que tenerlo en cuenta para los que no son expertos en temas judiciales, como no son la mayoría de la gente. Esclarecer los hechos es el primero, esclarecer los hechos. El segundo es proteger a las víctimas. Proteger a las víctimas es esencial, y las víctimas en este caso es el pueblo mexicano, donde miles de millones de dólares han desaparecido. No vemos que con una tipificación de asociación delictuosa se pueda llegar a esos 2.000 millones de dólares, que en su mayoría están fuera de México. Toda esa dimensión internacional no se puede abarcar adecuadamente sin una tipificación de delincuencia organizada que incluya no solamente a los políticos mexicanos que acompañaban presuntamente a Lozoya, sino también a todas las cientos de empresas y personas físicas que están fuera de México. La asociación delictuosa es un delito que es normalmente aplicado por las entidades federativas, por los estados nada más, en donde 3 o 4 personas del mismo rango, sin diferencia de rango, cometen delito una vez o varias, pero es un grupo simple de personas, regional de México. Sin embargo, cuando tú hablas de delincuencia organizada, estás hablando de una estructura organizacional de empresarios, de políticos, de sociedad civil, de sicarios,
con jerarquías entre ellos, ¿no? Cuando el señor Lozoya dice, a mí se me intimidaba, a mí se me presionaba, a mí se me instrumentalizaba, él está implícitamente diciendo había una organización alrededor mío en donde yo solamente era un peón. Habrá que corroborar si es verdad o no, eso es un tema. Pero él está diciendo hay una organización. Cuando hay jerarquías de ese tipo y tenés del otro lado, en el que ofrece el soborno, tienes a una empresa transnacional criminal como lo fue el caso de Brecht, ahí se aplica delincuencia organizada transnacional, que contigo lo venimos conversando, Temoris, hace casi 12 años. Sí. Entonces ahí aplicas delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué? Porque es un tipo penal que está enmarcado en una convención de las Naciones Unidas que México ratificó. Lo que hace es automáticamente agilizar la cooperación internacional, automáticamente, sin cancillerías, sin ningún intermediario, agilizarla entre jueces mexicanos y jueces de decenas de países, fiscales mexicanos y fiscales de decenas de países, policías mexicanos y policías de diferentes. Entonces, automáticamente esa convención de la ONU instala una cooperación internacional mucho más ágil para la recuperación de activos. Ahí la convención de la ONU, si tú tipificas asociación delictuosa, no se aplica esa convención de la ONU. Ajá. Con lo cual la cooperación internacional es enormemente engorrosa, limitada, y nunca vas a llegar a identificar a esos cientos de políticos, empresas, cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias para recuperar esos más de 2.000 millones de dólares que a México le corresponde recuperar para que lleguen al pueblo mexicano. Eso es una gran limitación y es una crítica al doctor Hertz Manero. Y en esos casos que ya tienen sentencia final condenatoria, en Perú, en Brasil, en Panamá, por ejemplo, te doy 3 de los ejemplos, ya fueron sentenciados presidentes de la República. En Colombia, aunque sea, se los llamaron a dar testimonio, cosa que en este caso el presidente Peña Nieto debería comparecer a brindar testimonio ante un juez de control para determinar qué es lo que sabía o no sabía sobre este caso. Eso es lo mínimo indispensable, que en todos los países con mínimo Estado de Derecho que tuvieron casos similares, casos Odebrecht similares, siempre se dio que se investigaba a los actores que iban mucho más allá de simplemente Lozoya, la hermana, la madre, la esposa. A medida que la Fiscalía General de la República de México tome estos 6 meses adicionales para ampliar su investigación, esperemos que esta presión los obligue a realmente ampliarla, desclasificando la tipificación por asociación delictuosa e incluyendo delincuencia organizada. Si este proceso fuera al fondo, pues involucraría gente de muchos altos niveles, ¿no? Posiblemente el presidente, bueno, el expresidente Peña Nieto, a varios de los miembros de su cúpula, involucraría a gente de varios partidos, del PRI, del PAN, del PRD, pero también gente que estaba en el PRD entonces o que estaba en otros partidos y que ahora está en Morena y es parte de la 4T. Por ejemplo, se ha señalado al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Entonces, este maxi proceso realmente tocaría figuras a todos los niveles y de todos los sectores políticos. Por lo que tú conoces del sistema judicial mexicano y del sistema político mexicano, ¿tú crees que aguantarían un maxi proceso tan amplio como este? El presidente de la República en sus discursos en las mañaneras daría a entender que sí, que él está dispuesto a que se haga justicia de cara al pueblo, y él, inclusive el presidente López Obrador, ha indicado que quiere que se conozca el modus operandi, dijo él, palabras textuales, de estas mafias. Bueno, si él quiere eso, él está pidiendo que se realice un procesamiento como el de Brasil, en donde terminaron siendo sentenciados, procesados, y uno sentenciado, el presidente Lula y el presidente Temer, que es el golpista de Dilma Rousseff. Sí. O sea, el presidente que hizo el golpe parlamentario contra Dilma se llama Temer, Michel Temer, también procesado. O sea que este tipo de procesamientos llega a políticos de todos los partidos. Fue procesado y sentenciado el político más poderoso de la centro-derecha, Eduardo Cunha, en Brasil. O sea que llega a todos los actores del sistema si las cosas se hacen bien. Y claro, surgen vacíos políticos. Cuando se empezó a abrir esta cloaca en Brasil del caso de Brecht, teníamos a una presidenta hackeada, Dilma Rousseff, muy débil políticamente, y después a un presidente Temer
que era un presidente que implementó un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. Entonces Bolsonaro aprovechó ese vacío político, donde el único payaso que quedaba en pie era él, Bolsonaro. Payaso autoritario, pero al fin y al cabo un hombre que jamás, bajo condiciones normales, se lo consideraría viable como presidente, ante el vacío político de encontrarnos al presidente de la centro-derecha en la cárcel, al presidente de la izquierda en la cárcel, a los principales líderes en la cárcel, quedó parado, el único que quedó parado fue Bolsonaro. Cuando en Italia se llevó adelante el maxi proceso, no por el caso de Brecht, sino por casos ligados a la delincuencia organizada italiana, a la mafia siciliana, en los años 90, también llegaron a todos los partidos italianos, y de ese vacío de poder que llegó al punto de que líderes de todos los partidos estaban en la cárcel o procesados, llegó ¿quién? Berlusconi. Entonces, hay un peligro, claro está, de que estos mecanismos de maxi proceso generen un vacío, pero en los países donde el presidente de turno, el señor López Obrador, no está involucrado, no tiene ninguna acusación contra él y tiene un amplio margen de apoyo popular, no habría vacío, no existe vacío. Claro, hay consecuencias políticas, como tú bien indicas, Temoris, y muchos abogados, especialmente mexicanos, argentinos, que hablan conmigo de estos temas, me dicen, no, cuidado, Edgardo, que estos maxi procesos pueden ser usados políticamente. Claro que son usados políticamente, y claro que tienen impacto político. ¿Quién niega eso? Pero ¿cuál es la alternativa? ¿No aplicar la justicia ante la mafia política? ¿Cuál es la alternativa? Yo no le temo al uso político de los maxi procesos. Yo le temo más a la impunidad. Si uno le tiene miedo al uso político y no actúa, seguimos con la impunidad que ha desangrado a México por décadas, con ríos de sangre, que tú has documentado en tu trabajo, Temoris. Entonces, tenemos que entrarle a pegarle a la delincuencia organizada de Estado. Y esta es una gran oportunidad histórica que tiene México para pegarle por primera vez a la delincuencia organizada de Estado como red criminal. No como casito contra el Bester, no como casito contra el hermano de Salinas, no como casito contra los Lozoya, no. Por las primeras señales, por las primeras acciones que estamos viendo, parece que la voluntad de llegar al fondo de todos estos asuntos que giran alrededor de Lozoya tiene un límite, ¿no? Porque él está, o sea, yo no sé cuántos crímenes tendrán que ver con él, pero hay tres muy grandes, tres principales, tres grandes casos: Odebrecht, agronitrogenados y Fertinal. En Fertinal, que hubo un daño al patrimonio por 635 millones de dólares, parece que 50 millones de dólares tuvieron que ver con un beneficio directo al empresario Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas y de Televisión Azteca, que es un aliado del presidente. Y el caso Fertinal no se ha tocado, al menos hasta el momento. Todo se tiene que tocar. El común denominador de los casos que estamos hablando, sea Fertinal, sea agronitrogenada, sea los casos Odebrecht, todos esos casos incluyen sobreprecios, gastos excesivos, sobornos, todos. Ahora, si hay casos, entonces, nuevamente insisto, en donde no están incluidos en las investigaciones y hay una percepción de que personas cercanas al presidente López Obrador están influenciando la decisión de la Fiscalía, si esa es la percepción, bueno, esa percepción es venenosa por más que no sea verdad, porque eso inmediatamente incorpora al presidente y lo coloca en el medio de la crisis. Ahí sí tendríamos un problema de vacío político posterior. Eso sería una torpeza enorme si fuese así. Entonces el fiscal tiene que darle la cara al pueblo, no solamente salir a hacer shows cuando él quiere hacer shows de Ayotzinapa, no, cuando él quiere no, él tiene que dar una conferencia de prensa al menos semanal, donde le explique al periodismo y al pueblo mexicano por qué el caso Fertinal no está siendo llevado como el caso agronitrogenadas. Así funcionan las democracias. El fiscal muy bien puede venir más tarde y de darnos una explicación técnica impecable de por qué no está abarcando Fertinal. Bueno, que la dé. Oye, Edgardo, como tú bien sabes, el crecimiento desmesurado del crimen organizado en México y en otros países también, pero bueno, ese es el caso, se da gracias a su estrecha asociación con el poder político, con figuras adentro de las estructuras institucionales. La presunción era que al irse los socios del crimen organizado, al perder el poder con las elecciones en 2018, pues habría
un nuevo Estado capaz de, ya no solo de cortar estas complicidades, sino de confrontar al crimen organizado y hacerlo retroceder. Pero no lo estamos viendo. La violencia como persiste, está en los mismos niveles que con Peña Nieto. No se ha percibido a nivel de violencia un cambio. ¿Por qué crees que se debe esto? O sea, ¿a qué lo debemos? El presidente López Obrador, primero, no tiene las instituciones que tienen los países mínimamente funcionales para combatir la delincuencia organizada. En México no existen esas instituciones que le respondan al presidente para que él pueda aplicar medidas. Tiene ahora una buena UIF, una buena unidad de inteligencia financiera, que bloquea, o sea, congela, bloquea cuentas bancarias, pero que después, cuando realiza una denuncia, ahí tenemos al doctor Hertz Manero diciendo que quiere que le traigan pruebas. Dice, eso es esa reacción es un disparate jurídico. El fiscal tiene que producir datos de prueba. Entonces ahí ya hace cortocircuito el buen esfuerzo del Ejecutivo. Ahí tenemos un ejemplo. El presidente López Obrador no tiene todavía unidades de investigación patrimonial no financiera, o sea, casas, bienes reales, ¿no? Cosas que uno puede tocar. No tiene unidades de investigación patrimonial en los estados. El presidente López Obrador tiene una policía federal todavía debilitada por la corrupción, que Alfonso Durazo no ha limpiado, para que la infiltración de la corrupción no la paralice y no le ganen de mano como le ganaron de mano al Estado en el Culiacanazo de octubre del año pasado. Tenés a un ejército que lamentablemente se lo conoce ahora más por sus violaciones a los derechos humanos. Se ha puesto al ejército en una situación imposible, que es intentar desmantelar a una organización criminal compuesta por políticos, empresas privadas, sociedad civil. Ningún ejército del mundo está preparado para eso, y si lo sacás a la calle, a ciegas, como hizo Calderón, como hizo Peña Nieto, y en parte como está haciendo México, la Guardia Nacional, eso conlleva a mayores violaciones de derechos humanos y a mayor captura de la delincuencia organizada de esos cuerpos. Entonces, básicamente el presidente López Obrador está combatiendo a este cáncer de delincuencia organizada heredada con buenas intenciones, con excelentes discursos con el cual yo estoy de acuerdo en 99% de lo que dicen, pero no tiene los instrumentos institucionales. Ese es el primer problema que tenemos. Segundo, la delincuencia organizada, que en los años del PRI se cuadraba ante el Estado porque había una autoridad mafiosa que controlaba el país a través de la Dirección Federal de Seguridad, esa disciplina, ¿no?, que tenía la delincuencia organizada ante la autoridad política, que al primer grupo criminal que se salga de la raya sufría un castigo, ¿no?, como lo sufrió Caro Quintero en su momento, como lo sufrió el cartel de Guadalajara. Eso ya no existe. El sistema político mexicano está dividido en feudos. Algunos feudos serán controlados por los Javier Duartes, otros por los César Duartes, otros por los gobernadores diversos que han venido fomentando el crimen organizado en cada parte del país. Entonces, hoy el presidente mexicano se enfrenta ante gobernadores que son señores feudales. La delincuencia organizada sabe esto. Entonces, cuando llega el presidente López Obrador con buenas intenciones, sean abrazos o sea lo que sea, la delincuencia organizada se da cuenta que en Los Pinos ya no tiene a un interlocutor válido, como lo eran las administraciones anteriores, y por lo tanto consideran al gobierno federal un cero a la izquierda. Entonces se desplazan hacia los gobernadores y los grupos criminales tienen el incentivo de competir entre ellos como pirañas, asesinándose, asesinando a la población civil, asesinando a más candidatos y candidatas políticas para colocar a los propios, ¿no? Y de alguna manera descentralizadamente controlar a los diferentes territorios y a los diferentes sistemas políticos de protección para continuar su negocio. Entonces, paradójicamente, con la llegada del presidente López Obrador, la buena característica de relativa honestidad de este gobierno, ¿no?, más allá de sus casos dudosos, que siempre los hay en México, tenemos que esa relativa honestidad ha conducido a que la delincuencia organizada no tenga interacción con el gobierno federal como la que tenía con el gobierno de Calderón, y por lo tanto ahora estén aún más a sus anchas para capturar territorios
sin ningún tipo de efecto disciplinario del sistema político. ¿Para qué instituciones requeriría el presidente para tener un efecto como el que quiere tener? Por ejemplo, enviar soldados, guardias nacionales a los puertos, a los aeropuertos, está bien, me parece bien. Los europeos hacen lo mismo en áreas estratégicas. El problema es que el ejército actuando en las calles sin un sistema judicial efectivo, o sea, sin un juez de control que controle las operaciones del ejército, sin tener órganos de desmantelamiento patrimonial efectivos. No tenemos un programa de prevención social de la delincuencia organizada, que, insisto, no es solo combatir la pobreza. Combatir la pobreza está muy bien como política social. Prevención social de la delincuencia organizada es cuando todos los decomisos de México son reasignados a redes de sociedad civil para rescatar a víctimas, a miembros de la delincuencia organizada, no delincuentes, sino menores de edad, mujeres que han sido sujetas a trata. Eso no existe. No existen auditorías ciudadanas en México como existen en Brasil, donde tú tienes a los ciudadanos organizándose en red con atribuciones legales de entrar a cualquier institución y auditarla y después darle esos reportes de auditoría a las fiscalías. No existe un cuarto elemento que es un combate a la corrupción política, no desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista preventivo, a través de auditorías de todos los partidos, auditorías de los candidatos y precandidaturas, todo lo que se refiere a cómo se arman las listas en los partidos, para que no sea tan fácil para la delincuencia organizada capturar las listas como hacen ahora en los estados y en los municipios. Con esos 4 elementos ausentes, enviar a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional a las calles es tirarle más gasolina al fuego. Te van a corromper más a tus autoridades porque los patrimonios no se los estás quitando. Edgardo, ¿cómo se puede limpiar instituciones corruptas? Por ejemplo, ¿no? Ahora hay una nueva Fiscalía General de la República que trabaja con el mismo personal y las mismas estructuras de la vieja Procuraduría General de la República, los mismos peritos y los mismos agentes. Y piensan igual. Y piensan igual. Igual, yo creo que ahora que nombraron a Omar Gómez Trejo como titular de la unidad especial del caso Ayotzinapa, no ven en él a alguien con el que deban colaborar, sino a un enemigo que está poniendo en peligro todos los manejos sucios que hicieron en el caso Ayotzinapa. En el caso de la Policía Federal, si tú descubres que 5,000 agentes han tenido un vínculo con la corrupción y los despides, son 5,000 hombres experimentados, entrenados en seguridad que necesitan un empleo y que buscarán, pues son candidatos a reclutamiento por parte del crimen organizado. O sea, ¿cómo se resuelve este dilema? La propuesta que yo le escuché hacer al doctor Nieto es adecuada. Tenés que dejar que la PGR de su momento, que ya no existe, hubiese evacuado, o sea, procesado a los casos que ya tenía y generar una nueva fiscalía pequeña, más pequeña. Hoy estamos hablando de una fiscalía que tiene 20.000 personas, tengo entendido, en donde te encuentras que esas 20.000 personas están haciendo menos que la UIF, que tiene 170 personas. Entonces, esa fiscalía que sigue pensando con términos del sistema penal previo, entonces hay que tratar de generar una nueva fiscalía con gente nueva, gente fresca. Hay penalistas y practicantes del sistema penal que son honestísimos en México, gente honesta, que yo conozco cada vez que voy a México, doy conferencias con ellos y ellos que podrían formar parte de una nueva fiscalía pequeña, más pequeña, que colabore de lleno con los estados, cosa que no hace hoy en día la Fiscalía General de la República, pero sin los vicios que tenían las agencias nuevas creadas como el AFI con García Luna, que seguían respondiendo al sistema político, no tenían controles del Congreso, no tenían controles técnicos de auditoría ciudadana o de auditoría del Estado, o sea que eran entes autónomos al mejor servicio del político de turno. Tenemos que evitar eso. Cada vez que creamos una fiscalía nueva o un órgano nuevo que le damos autonomía, tenemos que generarle 3 tipos de controles patrimoniales y controles del desempeño técnico. Uno del sistema legislativo, en donde tiene que estar la Auditoría Superior de la Federación, aunado a una comisión especial que haga comparecer a la Fiscalía General de la República semanalmente y que tenga
informes técnicos y cada uno de las legisladoras en esa comisión tenga a un servicio civil de carrera detrás de ellos, ayudándolos a controlar a esta fiscalía como hace el Congreso americano con el FBI. Cada investigación del FBI es revisada por el Congreso. ¿Entendés? O sea, hay una auditoría del legislativo, que en México no existe. Tiene que haber una auditoría claramente del Poder Judicial, ¿no? A través de los consejos de la Judicatura se puede evaluar el trabajo también de la Fiscalía, cuando se evalúa el trabajo del juez de control, porque el juez de control trabaja con el fiscal en el sistema nuevo, y tiene que haber auditorías ciudadanas, cosa que existe en Estados Unidos. El 90% de los casos que tú conoces en Estados Unidos de tipificaciones penales contra políticos norteamericanos que son llevados por el FBI vienen de denuncias de ciudadanos, de ciudadanas, no viene de una investigación especial del gobierno. Entonces, esos tres elementos están ausentes en el esquema institucional mexicano. Un país como México no puede tener a cobardes ni a corruptos, pero tampoco a cobardes. Tiene que haber gente valiente en el sistema político. Siempre has alertado sobre el pacto de impunidad que aceita y que sostiene y que le da marco a la vida política y económica en México. ¿Tú crees que este pacto de impunidad está siendo afectado ahora con el nuevo régimen al grado de poner en peligro su continuidad? ¿Tú crees que, qué crees que le falta al gobierno de López Obrador para dar una lucha eficaz contra la corrupción y el crimen organizado? Cuando yo comience a ver maxiprocesos como los que vi en Brasil, como los que vi en Colombia, como los que vi en Italia, como los que veo en Rumania, y comience a ver a presidentes compareciendo, comience a ver a los principales políticos que antes estaban en el PRD y ahora están en Morena, PAN, PRI, etcétera, el partido del gobernador de Chiapas, el Verde, etcétera, compareciendo para dar explicaciones sobre su rol en casos de delincuencia organizada, ahí voy a empezar a pensar que el pacto de impunidad mafioso se rompió. El señor Lozoya ha dicho que él tiene nombres de personas que lo instrumentaron, intimidaron, presionaron, que son palabras fuertes. Bueno, si esos nombres conducen a una investigación en cadena, que es un maxi proceso, con cientos de políticos y empresarios involucrados en estos negociados, privatizaciones, que no solamente involucran a Pemex, en todas las áreas del Estado mexicano, políticas de medio ambiente, políticas sanitarias, políticas energéticas, ha sido el mismo patrón de comportamiento que en el caso Odebrecht. Cuando yo comience a ver que esa gente es imputada, más allá de su inocencia o no, ahí voy a empezar a creer que el pacto de impunidad mafioso se perdió. Cuando periodistas que hoy están refugiadas en el exterior o refugiados en el exterior como Lidia Cacho comiencen a ver que los gobernadores marines, que los empresarios allegados a esos gobernadores son procesados a través de un juicio oral público en donde el pueblo mexicano pueda palpar a su justicia, ahí yo voy a empezar a pensar de que se rompió el pacto de impunidad mafioso como se rompió en Italia. Todavía no se ha roto, lamentablemente, a pesar de que todos queremos de que se rompa con el presidente López Obrador en el gobierno. Esa va a ser la manera en que el presidente López Obrador, entre otras cosas, puede pasar a la historia mexicana como uno de los grandes presidentes de ese gran país. Lamentablemente todavía no vemos señales de eso. Hay esperanzas, siempre me han inculcado a mí desde chiquito que nunca tenemos que perder las esperanzas, no la voy a perder, por eso sigo luchando, pero tenemos que empujar como sociedad, unidos y unidas para eso, porque si no empujamos unidos desde México hacia arriba, este momento no va a llegar. Pero tenemos que mantener la esperanza. Por eso acá estamos sobre el caso Lozoya, vamos a ver cómo se procesa, vamos a ver si estos 6 meses de tiempo que pidió la Fiscalía ayudan. Fue autorizado por el juez de control, el doctor Hertz Manero, para expandir la investigación, y si llega a la empresa Odebrecht. Hoy la empresa Odebrecht fue declarada en quiebra, los acreedores están en fila, quiero ver al Estado mexicano en fila para recuperar los daños ocasionados por esa empresa. O sea que el caso de delincuencia organizada tiene que abarcar también al lado de la oferta de sobornos y no solamente a la demanda de sobornos por parte de funcionarios, para que esa delincuencia organizada traiga reparaciones del daño ejemplares, para que México no siga siendo una orgía patrimonial para toda empresa transnacional corrupta hacia futuro. Porque en el fondo el hecho es de dar menos incentivos hacia futuro para que futuras Odebrecht no estén haciendo lo mismo.
en la medida que nosotros utilicemos a tipificaciones penales menores, con menos años de prisión, con menos multas, como hicieron con Javier Duarte, mientras sigamos utilizando a las tipificaciones penales menores como moneda de cambio para atraer a más inversiones de empresas transnacionales como la de Odebrecht a México, vamos a seguir sufriendo impunidad y enormes, enormes pérdidas. Porque detrás de esos más de 2.000 millones de dólares que ha perdido México en el caso Pemex, también eso implica que hoy México tenga menos capacidad de salvar vidas a través de la buena voluntad de Gatell y de otra gente que está trabajando en el sistema sanitario. Entonces, la corrupción mata directamente y mata indirectamente. Entonces, por eso yo estoy tan obsesionado con este tema desde hace tantos años. Así que vamos a seguir empujando, gracias al trabajo que también hacen ustedes como periodistas como tú. Gracias, Temoris. Excelente, Edgardo. Muchas gracias y bueno, que te vaya muy bien en Hatay. Felicidades, Temoris. Y espero que tengamos impacto y que sigamos este diálogo por mucho tiempo.